Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de Los Tres Fantásticos, un conjunto de series de fantasía mágica justamente que parece haberse coronado por lo menos de momento como las series más populares actualmente entre el fandom, o por lo menos los que muchos eligen como el trío de lo mejor que hay para ver, lo más entretenido, lo más divertido. Vamos a ver cuánto de esto es verdad en este video. Como siempre, si me dejan un like, un comentario y se suscriben, me ayudan a que yo pueda seguir haciendo estos videos para ustedes todas las semanas. Como muchos sabrán y habrán visto en mis anteriores videos, la temporada de Shonen viene en caída y de hecho muchos terminaron, la generación por lo menos que muchos conocimos a inicios de los 2010, mediados de 2014, ya terminaron todos y no pareciera que la Shonen Jump haya presentado nuevos candidatos para conformar una generación como tal. Hay alguna estrella solitaria como Dandadan o como Spy Family dando vueltas, a Kagurabachi por ahí, algunos no lo reconocen como tan bueno, otros sí. Pero bueno, entre todo esto parece que se formó un trío de series que parecería estar liderando no solamente la popularidad, sino la atención de la gente en todo el mundo, y sería el trío fantástico, las tres series fantásticas que estarían liderando los charts, que serían Sousou no Frieren, Atelier of Witch Hat y Dungeon Meshi, tres series que tienen la particularidad de ser de un tipo de fantasía mágica más occidental que oriental. Vamos a hablar un poco de estas tres series. Por lo menos para mí la que más me sorprende que esté dentro de este top es Dungeon Meshi. Las tres series están más o menos equiparadas. Por ejemplo, Frieren creo que tiene 16 tomos, Atelier of Witch Hat creo que también tiene 16 o 15 y Dungeon Meshi, que ya terminó, tiene 14, es la única que ya terminó, de la autora Ryoko Kui. Es una serie sí de fantasía, igual que las otras dos, de un mundo fantástico donde hay una especie de grupos de aventureros que se adentran justamente en lo que son mazmorras, los dungeon, no los calabozos, y donde sobreviven básicamente de encontrar tesoros y cosas escondidas en estas tierras que aparentemente, según lo que cuenta el lore de la misma historia, son como tierras con tecnología perdida y con poblaciones que ya no se encuentran porque están muy alejadas de la superficie. Entonces es como un logro que los aventureros lleguen a los últimos pisos, porque no se sabe qué profundidad y qué peligros se encuentran en estos pisos profundos. La verdad que es una serie que sí me gusta, sí me divirtió, vi el anime. Pero como digo, me sorprende que esté porque no le vi que destaque demasiado en nada, más allá de que el anime sí estuvo muy bueno. Mucha gente dice que es la mejor de las tres, lo cual me llama también aún más la atención, porque si bien me pareció que estaba todo divertido y que estaba todo bastante bien equilibrado y que también tiene su cuota de oscuridad sobre el final, no me parece que sea una serie demasiado destacable. Sí, es una serie que quizá tiene algunos conceptos que no se han popularizado tanto en lo que es el anime y las cosas populares en Japón, pero ya vamos a ir a ese punto. El siguiente es Atelier of Witch Hat, que sí conozco mucho más de Kamome Shirahama, incluso tengo el manga en formato físico comprado de parte de Ibrea. La verdad que es una serie que me gusta mucho, igual que la anterior, es de fantasía mágica centrada justamente y más centralmente en magos, no como la anterior que tiene dragones, elfos, enanos y toda esa cultura mágica de justamente calabozos y dragones. Mucha referencia a eso hace esa serie. Esta es mucho más referencia a quizás Disney y un poco más a lo que es la cultura mágica europea germánica, más que la magia y la cultura y el misticismo de la magia japonesa oriental. Por eso es mucho más popular. En este caso la protagonista es Coco y la historia se trata de cómo ella, dibujando sin querer en un libro mágico, termina atrapando a su madre en un hechizo de cristal y ella se vuelve maga básicamente para tratar de descubrir qué hechizo utilizó para devolver a su madre a la normalidad que quedó cristalizada después de haber utilizado ese hechizo. Así que bueno, esta sí, la verdad que es una serie muy buena, muy divertida. El anime recién empezó, creo que tiene 10 capítulos ya. Pero sí, es una serie que viene cosechando popularidad hace años en formato físico. Y bueno, la estrella de este trío obviamente es Sousou no Frieren, de Kanehito Yamada, la cual ya sabemos que es
ampliamente popular. Con su primera temporada se compró todo el fandom, ya tiene 2 temporadas e inclusive el manga ya en 2026 está como puesto número 1 de los más vendidos en todo Japón, inclusive superando a bestias como One Piece y tantas otras de la Shonen Jump. Así que vemos que esta serie es muy popular y que bueno, tiene por lo menos un puesto como punta de lanza bien asegurado. Y bueno, muchos justamente ya lo habrán conocido, donde nos cuenta la historia de Frieren, la cual es una elfa que participó de un grupo de héroes que derrocó al rey demonio, pero como ella es una elfa, ella vivió mucho más que todos sus compañeros que fallecieron, y entonces luego de que todos ellos fallecieran, ella decide hacer un viaje para rememorar todas esas memorias que vivió, haciendo pasos hacia atrás en el viaje que hizo con sus amigos para justamente darles un recuerdo y mostrarle al espectador todas sus memorias y todos esos pasos para matar al rey demonio y para el viaje que no vemos porque la historia es posterior a eso. Así que bueno, estos vendrían a ser los 3 grandes fantásticos, los 3 fantásticos que creo que muchos habrán visto que lo que tienen en común es justamente fantasía y un sistema de magia bastante bien equilibrado y muy distinto uno del otro. Eso es lo que me agrada, además de tener una gran animación y una gran producción, por lo menos en su adaptación animada. Lo que tiene sí es la cohesión mágica, y lo que vemos, como dije en más de uno, es que la magia no tiene que ver con los talismanes, con los dioses, con la cultura oriental típica que vemos de los onmyoji y los talismanes y todos esos dioses asiáticos que siempre vemos en animes y en esas referencias. Y creo que esto no es nuevo para el público occidental, sí para el oriental. Por eso creo que esta serie la están pegando tanto en Japón un poco tarde, porque bueno, en Occidente ya vimos Harry Potter, vimos las Crónicas de Narnia, vimos un montón de series que tienen muchos de estos condimentos, pero que no se habían vuelto tan populares en lo que son series de anime y manga. La están pegando ahora en Japón. Y creo que esto también viene como respuesta a el tan quemado Isekai, ¿no? Series como Re:Zero, como Overlord, como Konosuba, como El héroe del escudo y tantos otros de el protagonista que muere y reencarna en otro mundo. Vemos que en esas historias, a diferencia de estas, que si bien muchas tienen magia, ogros, goblins, dragones y demás, lo que vemos es que esas historias están muy gamificadas, tienen mucha influencia de Sword Art Online y de otras series, donde vemos que está todo hecho justamente con un sistema como de juego, como de subir de niveles o como de pasar de etapas y como de objetivos un poco, no sé, medio banales. En cambio, estas historias con magia más occidental, más de lo que vimos nosotros, tiene un poco más, no de espiritualidad, pero sí un poco más de filosofía de la vida, un poco más de magia, un poco más dedicada a, no sé, desde la sanación hasta magia de ataque, magia prohibida, magia que tiene que ver con pelear contra demonios y ese tipo de cosas, que no es tan similar a lo que vimos en los isekais. También al mismo tiempo creo que es una respuesta a la orfandad que dejó la Shonen Jump y los shonen recientes, no solamente con los malos finales que tuvieron muchas de las series que comenté en videos anteriores, sino con una nueva generación que, entre comillas, nunca apareció hasta ahora y que suelen aparecer inclusive antes de que las series pilares terminen, pero en este caso ya terminaron y no tenemos como series bandera a la vista. Pero estos 3 se están destacando en la industria, por eso me parece que están ocupando el lugar y la masividad y la viralidad en la que los vemos. De a poco se fue acuñando este término de los 3 grandes fantásticos. Por el momento a mí me parece que es un término interesante, me parece que está bueno también que se haya abierto esta nueva beta, que se haya salido del isekai básico, gamificado, a un estilo mucho más occidental de magia, de construcción de historia. También lo que veo en paralelismo es que estas 3 series tienen también una forma particular de contar la historia, no es tan lineal como los isekai. Por ejemplo, vemos que en Dungeon Meshi no es el objetivo de los protagonistas ser los mejores héroes o los mejores cazadores o investigadores de mazmorras, sino que
tienen otros objetivos. Uno de ellos es divertirse, comer, justamente porque la historia se llama como Delicias de Calabozo o Comedores y Dragones, porque se la pasan comiendo monstruos y cosas que encuentran en el calabozo, no llevan comida propia y además, bueno, después hay algunos incidentes que los llevan a volver a las mazmorras, pero no por placer, sino por cosas que suceden. Y también, por ejemplo, Frieren es una serie que no hay que matar al rey demonio, sino que ya está muerto, entonces vemos como Frieren recorre sus memorias, lo cual también es atípico. Y Atelier of Witch Hat también tiene un objetivo, sí, medio claro, un poquito más lineal, de salvar a su madre, pero también no es con esta estructura tan rígida que vemos en los shonen de buscar un objetivo claro e ir superando y ganándole a enemigos, sino que veo búsqueda un poco más de profundidad en estas historias, que Dungeon Meshi aprovecha mucho la comedia. Yo digo que es mucho comedia, pero aprovecha mucho ese recurso para ir contando muy de a poco, y por lo menos sobre el final del anime, el background de muchos personajes, que no es para nada cómico, sino que es mucho más trágico. Y si bien dije que Japón llegó un poco tarde a estas series, obviamente también son muy populares en Occidente, diría justamente también de las más populares. Por eso creo que, bueno, estas series tienen la particularidad de ser no solamente divertidas para ver en Occidente, sino que también son muy populares en Japón. Tienen esa particularidad que por lo visto se dio pocas veces en la historia que yo recuerde, o con pocas series, como por ejemplo, no sé, quizá Kimetsu no Yaiba o Oshinoko, casos especiales donde series muy buenas, contemporáneas, son populares y respaldadas tanto en Japón como en Occidente, quizá también dándonos una pequeña señal de que muy de a poco el gusto japonés se estaría empezando a internacionalizar y a agregar condimentos de lo que ya conocemos todos en Occidente, lo que no quiere decir que vayan a perder su idiosincrasia, porque siguen adorando mucho de su propia cultura y consumo propio. Pero bueno, vemos esta vez como un alineamiento de Japón con lo que todo el resto del mundo aprecia y está disfrutando ver. Si tuviera que agregar una serie a este trío, que me parece que no está, es Danmachi, que me parece que es una buena serie, que sí es cierto que tiene un aspecto y un estilo mucho más de Isekai y mucho más gamificado, de este estilo medio cansado que ya aburrió a mucha gente, pero sí es cierto que es una serie muy buena, que no es un Isekai, que tiene que ver con todo esto de mazmorras y demás y cosas mucho más de magia occidental. Me parece que es una buena serie, que me parece raro que no la haya pegado tanto como para ser incluida en este trío. Y también me gustaría nombrar 3 series que me parece que son el trío de fantasía oscura actual, porque estas 3 series del trío fantástico son bastante light, bastante polite, bastante para todo público, pero hay series sí de fantasía oscura real que son bastante más fuertes o que tocan otras temáticas mucho más conflictivas de lo que vemos en estas series. Uno de los que yo agregaría como contraplano de los 3 fantásticos serían los 3 fantásticos oscuros. Sin duda sería Made in Abyss como el número 1, como el contrario de Frieren. Me parece que es una serie con mucha oscuridad, con mucha creación de mundo, con muchos temas muy filosóficos y profundos, la contradicción y a veces hasta la parodia, inclusive de momentos bíblicos y también de muchos tabúes de la humanidad, por lo menos occidental y también oriental. Me parece que es una serie llena de contradicciones y de momentos fuertísimos, muy oscuros, mucha violencia, también mucho morbo y mucho de esto de búsqueda en los momentos incómodos. Me parece que es una serie excelente, por lo menos hasta el momento mejor que cualquiera del trío de los 3 fantásticos normales. Esta serie es muy oscura y vale muchísimo la pena, así que la recomiendo. Obviamente bajo su propia discreción, porque tiene momentos fuertísimos, pero es por lo menos de los 3 fantásticos oscuros que propongo como líder. Y el número 2 también podría nombrar a Mahou Tsukai no Yome, que también es una serie con también fantasía y temáticas no tan fuertes como las de Made in Abyss, pero sí con también muchas contradicciones, mucha magia que corrompe a los seres humanos y este tipo de cosas, tipo de brujerías y un poco más de magia para generar daño y no tanto cosas tan luminosas como la de los 3 fantásticos. Es una serie sí un poquito más escolar y un poquito más polite, pero igual sigue siendo muy buena, tiene varias temporadas y la recomiendo muchísimo porque tiene también una construcción de mundo, de oscuridad y de personajes muy característica. Y la siguiente que debería nombrar como el cierre de este trío oscuro es Clevatles, que es una serie también bastante
bastante nueva. Clevates tuvo anime hace poquito y la verdad es que bueno, con lo agotado que está el término y con lo agotado que están estas temáticas de dioses que se transforman en humanos y de esta búsqueda de derrocar a los malvados que están controlando a los reinos y demás, la verdad que es una serie que sorprendió muchísimo con su dinámica, con sus personajes, con su violencia, con su oscuridad, con su personalidad, y es algo que no se vio tanto. Sí tiene este estilo también mucho más de Isekai, quizás no tanto con magia occidental y demás, es bastante más del estilo que se viene trabajando en cosas japonesas de la década pasada y de series del estilo, pero a mí me parece muy buena y de momento la verdad que me entretuvo mucho. Si pensara mucho, quizás podría acordarme de alguna serie que por ahí cierre un poco más el círculo de estas tres o que tuvieran una cohesión un poco más temporal quizás y de temáticas un poco más cohesiva que estos tres de Los Fantásticos Oscuros, pero bueno, también son series que quiero recomendar y que me gustaría que si les gustaron estas tres y quieren ver algo quizá un poco más fuerte y busquen algo que ver, tengan también estas series porque son muy buenas. Así que bueno, esto ha sido un video con una reflexión, con un poco de la temática que está por lo menos ahora invadiendo los foros de discusión y cosas de redes sociales que tienen que ver con el anime y demás. Estos tres fantásticos, ¿qué opinan ustedes? ¿Han visto estas series? ¿Les gustan? ¿Las recomiendan? ¿Creen que hay alguno que tendría que haber entrado en este trío y ser un cuarteto quizás o alguno para reemplazar? Los estoy leyendo en comentarios y nos veremos en un próximo video. Adiós.